Buenos días tengan todos. Espero que hayan disfrutado de este encuentro docente. Y bueno, como ayer nos decían en la conferencia magistral con que iniciamos los trabajos, todos somos filósofos. No todos sabemos que somos filósofos, aunque filosofemos. Y los hay malos y buenos, ¿no? Aún entre los grandes filósofos, pues bueno, podríamos decir que son malos aquellos que se equivocaron, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hayan filosofado. Y bueno, otros nos atrevemos a medio filosofar, y es lo que yo pretendo hacer en esta clausura casi ya de nuestro encuentro docente. A pesar de ser periodista, sí. Aquí un maestro de esta universidad me dijo, es que los periodistas, bueno, pues sí tenía razón, somos aprendices de todo y oficiales de nada. Por eso decimos tantas cosas. Pero bueno, ese es lo que nos da la profesión, el descaro de poder hablar de lo que no sabemos. Muy bien, pues educare in veritatis, educar en la verdad. Creo que todos conocemos ese lema, ¿verdad? En tiempos de un creciente relativismo como el nuestro, me pregunto si educar en la verdad es simplemente un lema, o si es una consigna o un compromiso personal del docente. En cierta forma, la respuesta dependerá si entendemos la educación como educere, extrayendo simplemente del educando lo que de él emerja, por mucho y valioso que pueda ser, o si efectivamente entendemos educare como una acción positiva del docente, que si bien instruye, al mismo tiempo forma al educando de manera integral, no solo en la acumulación de conocimientos, sino que lo ayuda a pensar, a razonar y lo auxilia en un desarrollo maduro de sus sentimientos y su voluntad para un ejercicio ordenado de su libertad. Definiciones sobre educación hay muchas, y ustedes las conocen mejor que yo, y a fin de cuentas están comprometidos con esta difícil tarea. Por eso están aquí. Se trata, en última instancia, como señaló el Papa Juan Pablo II ante la UNESCO en 1980, de que el hombre llegue a ser más hombre, que pueda ser más y no solo que pueda tener más, y que en consecuencia, a través de todo lo que tiene, todo lo que posee, sepa ser más plenamente hombre. Lograr esto corresponde, en el fondo, al desarrollo de la personalidad del educando, de acuerdo con su dignidad de sustancia individual, de naturaleza racional, de acuerdo con la clásica definición de Boecio, como un ser único e irrepetible. Que la persona sea más es el desafío educativo, pero no de manera aislada, sino en comunión, en relación con otros semejantes de quienes recibimos y a quienes damos, en una vinculación dinámica y solidaria en la que todos somos educados no solo en el aula, sino en la vida. Acabo de ver entre los libros que están vendiendo
uno que decía cómo llegar a ser persona. Dije, ah, caray, ¿y antes no se es persona? Ha de ser todo un tratado, ¿verdad?, para que finalmente podamos ser personas. Este desarrollo personal, este ser más, no es por acumulación, sino por perfección. Por ello, la tarea educativa está intrínsecamente vinculada a la verdad. Y hoy resuena nuevamente de distintas formas la interrogante sin espera de respuesta de ¿qué es la verdad? Y que siempre ha precedido al crimen. Si no se conoce la verdad, si no se admite que existe y que aunque con dificultad y poco a poco se puede acceder a ella, no es posible educar en el pleno sentido de la palabra, ni siquiera instruir, porque entonces ¿qué se enseña si no hay algo que enseñar con cierta certeza? Aunque en muchas ocasiones puede ser provisional en tanto que hay un avance progresivo, pero a fin de cuentas se busca la verdad. Por ello es necesario retornar a las consecuencias de lo que esto significa como un compromiso profundo y personal del docente. Si más allá de cualquier método o técnica pedagógica se asume la tarea profunda de educar. El pensamiento líquido que prevalece en nuestros días ha penetrado en las mentes con tanta sutileza como firmeza, restableciendo el idealismo y el nominalismo que da origen al subjetivismo y por tanto al relativismo. Ayer, en lo que alcancé a oír del interesante tema de las neurociencias, se tocaba el tema a propósito de la pintura de Rafael, donde están el idealismo platónico y pues el esfuerzo de realismo de Aristóteles, porque finalmente, efectivamente, tenemos que ir buscando una solución que no puede ser el relativismo. Sí, hay muchas opiniones, pero lo que importa es la certeza, la afirmación. Muy bien, también el relativismo, ¿a qué nos lleva? Al escepticismo. Si no hay verdad, pues, ¿qué podemos esperar? Hoy nos encontramos que se rechaza como verdadero, imagínense, se afirma como verdadero que la verdad no existe. La famosa contradicción in terminis, ¿no? Yo te digo y afirmo como verdad que la verdad no existe. Primera verdad que no debía de existir en todo caso. Pero así nos encontramos con estas afirmaciones. O que en todo caso, si existe, no es posible conocerla. Por ello, la crisis en este cambio de época penetra en lo más profundo de las personas y de la sociedad. De dar cabida a estas concepciones, yo me pregunto, ¿qué sentido tendría educar? ¿Es posible educar? ¿O para qué educar? El gran principio que guió a los hombres en el pasado fue la adequatio rei et intellectus, la adecuación de la razón a la realidad. Todavía recuerdo a un presidente de la República que en un informe de gobierno afirmaba una cosa y decía que si la realidad no confirmaba lo suyo, que la realidad estaba equivocada. Envueltos en un pragmatismo operativo
En la práctica ya muchos no se detienen a preguntar si su pensamiento está de acuerdo con la realidad. La pretensión del momento actual es la quimérica idea de crear la realidad. Ayer nos decían que nos preguntáramos si la escalera es escalera o no es. Yo no sé cómo pude subir aquí si no era, ¿verdad? Pero así estamos en este tiempo, ¿sí? Creyendo que es posible unilateral y voluntaristamente crear la realidad. Y si esta, pues, no se ajusta a mis pretensiones, pues peor para la realidad, ¿verdad? Pero ya no es solo una visión individual, personal. Nos enfrentamos al intento de que esta realidad inventada, que se entiende no es verdadera, pretende ser impuesta como pensamiento único. Y nuevamente, como ha ocurrido desde antiguo, lo mismo con Sócrates que con nuestro Señor, quien pretenda ser testigo de la verdad debe ser neutralizado, descalificado o eliminado, aunque sea moralmente. Basta con calificarlo de fundamentalista. Este es el riesgo al que hoy se enfrenta quien quiera enseñar la verdad. El docente no solo está llamado a solo describir fenómenos o a manipular las cosas. La capacidad científica o tecnológica no resulta suficiente para que el hombre sea más. La construcción del edificio educativo debe tener su asiento en las definiciones metafísicas, en los grandes principios, en los universales, hoy tan fuera de moda, tan olvidados. De lo contrario, estamos ante un edificio de naipes que tarde o temprano se derrumba y se vuelve contra el hombre. Es necesario tener respuestas sobre la naturaleza de las cosas, sobre su esencia. Y la respuesta principal que urge dar con firmeza es acerca de la persona humana, la comprensión de sí mismo y de lo que son los demás. Todo ello es punto de partida de la realización personal y social. Las relaciones humanas en la polis dependen finalmente de lo que el hombre es. De ahí se derivan las exigencias para la vida personal, la definición del sentido de vida, tan ausente como se nos advertía ayer y que provoca tantos suicidios, adicciones, depresiones. También depende la comprensión de lo que es la familia, la misma economía, la política y la cultura. A la luz de la verdad se determina qué saber y para qué saberlo. De la naturaleza de las cosas dependerá el comportamiento ético de las personas más allá del discurso. Tenemos que estar fundados en la ley natural. No se me olvida el discurso del Papa Benedicto XVI en el Reichstag, cuando precisamente, hablando de la ausencia y olvido de la ley y el derecho natural, él, como buen alemán, explicó el fenómeno del nazismo. No lo mencionó, pero a buen entendedor, con sus paisanos eran necesarias pocas palabras. Rehuir la respuesta o negar la naturaleza de la persona es lo que ha dado origen a la crisis cultural y moral en el mundo moderno.
Nos encontramos entonces y en primer lugar ante una crisis antropológica. El tema del individualismo y el colectivismo en las relaciones económicas, políticas y sociales no encuentra solución definitiva de no distinguir también entre los seres sustanciales y los accidentales. Sin una respuesta antropológica adecuada, el tema de los derechos humanos deriva en una demagogia total y en una suma de contradicciones, como el aceptar la muerte de un niño en el seno materno y la afirmación del derecho al uso del propio cuerpo sin limitaciones. Se maximizan los derechos y se olvidan los deberes. La libertad se confunde con el libertinaje. La gravedad de la crisis antropológica se manifiesta en la ideología de género, que niega la naturaleza humana y donde el nominalismo se expresa en la idea de que el ser humano puede recrearse a sí mismo, negando lo que ya es y pretendiendo ser otro con solo nombrarse de manera distinta, sin vinculación alguna con su sexualidad biológica. Pero no solo se trata de un problema personal, esta ideología va más allá, pues sin necesidad de tomar el poder con un partido o una propuesta electoral, hoy se impone con mayor fuerza que el nazismo o el marxismo. Es una ideología totalitaria que ya amenaza las libertades de expresión, de conciencia y de religión, imponiendo un pensamiento único como no existió antes en ningún sistema político. Sin afirmar la naturaleza del hombre como un individuo de naturaleza social también, se corre el riesgo de convertir a la sociedad en una ficción jurídica o en anular a la persona dentro del todo social. El pacto social no resuelve la sana convivencia humana, ni el Estado totalitario permite la perfección plena de la persona. Es necesaria entonces una respuesta sobre la verdad del hombre. Todo docente debe tenerla primero él para poder educar. De lo contrario, si acaso y parcialmente, deberá contentarse con edúchere y se habrá quedado a la mitad del camino, cercenando la esencia de su misión y negando a sus alumnos el derecho a conocer la verdad. Y estudiantes con tales características, ¿qué clase de humanismo podrán vivir? Los abusos que hoy se viven en la vida económica, política y social son consecuencia de la negación de la dignidad de la persona. Dignidad que se expresa en que somos los únicos seres de la naturaleza poseedores de razón, cuya finalidad es precisamente el conocimiento de la verdad, en que somos seres libres, capaces de autodeterminarnos con todo y las condicionantes neurológicas que he aprendido del doctor Carlos Amadeo, pero en el fondo el hombre sigue siendo libre, no está sujeto ni a su propio cuerpo ni a otros sistemas políticos, ¿sí? Entonces, el hombre en estos elementos encuentra finalmente la posibilidad de obrar rectamente y de hacer el bien. Es capaz de relacionarse armoniosamente con los otros, de ser solidario con ellos
y todavía más de amarlos. En fin, la persona es capaz de asumir principios y valores para vivir virtuosamente. Todo ello es fruto del espíritu, no de la materia. Por tanto, la verdad sobre el hombre lo coloca como una criatura de Dios, relacionada y destinada a Él, como un ser trascendente. Ese es el sustento de la dignidad humana, hijo de Dios. Cualquier otro argumento se quedará corto y a la postre será insuficiente. Por eso, los llamados humanismos modernos no dudan en adoptar, como dice el Papa Francisco, la cultura del descarte. Se elimina a todo aquel o todo lo que estorba o no tiene valor de uso, ya sea político, económico, social y quizá hasta personal y familiar. A la luz de estas premisas, corresponde educar, proponer la verdad, aunque cueste. Solo la verdad sobre el hombre permite desarrollar una sociedad ordenada, justa, próspera y en paz. Es falsa la tesis de Engels, recogida por Lenin, que decía: los filósofos no han hecho hasta ahora más que interpretar diversamente al mundo, pero lo que se trata ahora es cambiarlo. Sin embargo, la propuesta dialéctica del marxismo, a fin de cuentas, no deja de ser una filosofía basada en una visión dialéctica de la realidad y orientada solo hacia un fin revolucionario. Propone también una concepción materialista del hombre, el cambio por el cambio. Sabemos, si no tiene dirección, deriva en anarquía. El hombre no vive solo, sino en la polis, y es un animal político, como lo señaló Aristóteles. Por tanto, también se debe a su entorno, y como ser perfectible que es y que aspira a una mejor sociedad, permanece, sí, y está empeñado permanentemente con el cambio, pero no cualquier cambio, sino hacia el bien común. Bien que, como el hombre, no solo es material, sino también espiritual. Bien consistente en la generación de un conjunto de condiciones que permitan el desarrollo de todo el hombre, es decir, integralmente, y todos los hombres, así como de las sociedades que él organiza, la familia, la empresa, el Estado. Todo ello en busca del bien común, inmanente y trascendente. Esta visión la tuvo clara don Vasco de Quiroga en la organización de los pueblos hospital. Buscaba, como se decía entonces, una buena policía mixta, no de los granaderos, sino de la política mixta, en su visión global y en la conjunción plural de quienes la integraban. Así el educando está llamado a insertarse políticamente en su comunidad. Así como se nos decía ayer que todos somos filósofos, todos somos políticos. Aún él dice que no actúa políticamente, está tomando una decisión política respecto de la sociedad. Entonces todos estamos llamados a estar insertados en la comunidad, y no me estoy refiriendo a un partido político, a una acción partidista. Esta inserción política no es excluyente, sino que es una visión más profunda y va más allá
del partidarismo político, pues no se trata de una acción maquiavélica de toma y ejercicio del poder o de su conservación, sino de la construcción de la comunidad desde la perspectiva de que existe un orden social que responde a la naturaleza del hombre. Este no es el lugar para desarrollar el contenido del bien común como fin de la política, pero enunciemos rápidamente algunas de las condiciones necesarias y en cuyo desarrollo y construcción participamos o debemos participar todos, y de manera eminente quienes por sus estudios saben más y pueden más, y que a su vez están en deuda con quien menos sabe, menos puede o menos tiene. Albert Einstein señalaba que aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. El bien común inmanente está integrado por bienes exteriores, bienes del cuerpo y bienes del alma. Los primeros corresponden a las riquezas y posesiones. Los segundos son la salud, la robustez y la integridad. Y los terceros, la cultura, la ciencia y la virtud. A su vez, cada uno de estos bienes abarca una diversidad tal que hacen posible el desarrollo integral de la persona humana. Y sabemos que hay bienes deleitables, honestos y útiles. Habría que detallarlos. Pero como hemos dicho, no es suficiente alcanzar esta clase de bienes, en tanto que el hombre, que es un fin en sí mismo, tiene su fin fuera de sí mismo, es decir, en Dios, y alcanzarlo es su bien común trascendente. Y no solo, como se nos decía también ayer, nos salvaremos juntos con otros. Vale recordar aquí a San Ignacio de Loyola cuando advertía que de nada sirve ganar el mundo si se pierde el alma. La sociedad, por tanto, debe establecer las condiciones para la vida espiritual. Por ello, los derechos a la libertad religiosa y de conciencia son primarios. Comprometerse con el bien común de la sociedad requiere comprender la naturaleza de estos bienes. De su disfrute y desarrollo depende, dice Santo Tomás de Aquino, el orden social, la justicia, la tranquilidad, la unidad, el bienestar, la salud pública y la paz. Conseguir esta clase de bienes no es fácil, pues no todos los advierten del mismo modo, ni coinciden en los medios para alcanzarlos. De ahí que la conjunción de los esfuerzos para ello constituya una tarea política que pasa por conseguir que todos los vean como un fin común del cual depende la felicidad de todos. Parte de esta labor pasa por la educación y la formación de las personas. Este es un claro desafío si queremos educar para una nueva y mejor sociedad. Esta es una forma, junto a otras, de rehabilitar la política, limpiándola de las asperezas y suciedades que se le han adherido a través del tiempo, cuando en aras de la praxis se menosprecia a la filosofía general, la filosofía de la educación y la filosofía política, clasificándolas de inútiles. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Jesús Castellanos López.
Tenemos un ratito para una ronda de preguntas, de reflexiones que quieran compartir con el maestro. Entonces, si pueden levantar su mano, si son tan amables, ¿quién le quiere preguntar algo, hacer una pequeña reflexión? Maestro, felicitaciones, muy interesante la... Por alusiones. Sí, no, quería comentar precisamente que hoy revisamos en el taller justamente de neurociencias y humanismo cómo hay toda una vertiente reduccionista, cientificista, de la comprensión de los procesos cerebrales que están implicados en la toma de decisiones o de todo acto humano. Sin embargo, planteamos también cómo hay una evidencia también contundente de que siempre hay un más allá, algo trascendente a la materialidad del cerebro y que tiene que ver con la escala de valores que particularmente hemos asimilado desde que somos pequeños. Es decir, esta perspectiva de educare se tiene que seguir trabajando y cada vez con más ahínco, con mayor compromiso desde los hogares y por supuesto darle la continuidad también en el aula, también en el aula desde del kinder, la primaria hasta la universidad y no solo eso, yo diría que incluso en el posgrado. Es decir, es una tarea permanente, pero como hay un proverbio chino que dice que los ojos no ven lo que la mente no sabe, pues yo también diría que los ojos del corazón no ven lo que no se ha implantado ahí y que la educación viene dada pues desde los padres y de toda la polis, todo el contexto en el que estamos creciendo y que si hay un cerebro que no puede ver más allá de eso es porque de entrada no tuvo la posibilidad de haber recibido esa información. Entonces tenemos una tarea doble quienes nos dedicamos a la educación, porque tenemos que subsanar esas deficiencias de posibilidades que no recibieron en educación, en evangelio, etcétera, para poder desarrollar todavía más las potencialidades de la persona. Y me parece que esta reflexión es muy completa de la responsabilidad que tenemos como educadores, no solo transmisores de conocimientos pues fácticos, sino también de escalas de valores y que al final de cuentas la mejor manera de transmitirlos es con el modelo. Y por eso, como usted bien decía, tenemos que partir de nosotros mismos también como profesores, como personas, para poder transmitir ese mensaje. Entonces, pues estamos completamente de acuerdo. La neurociencia, como la vemos y como la trabajamos hoy, apoyada con el humanismo, en lugar de cerrar perspectivas, las amplía como lo estamos viendo ahora con esta conferencia. Muchas gracias, maestro. De que efectivamente esa es la perspectiva, ¿no? Y la verdad es que si estudiamos a fondo a don Vasco de Quiroga, nos daremos cuenta de que él quería una sociedad educadora. Sí, los pueblos hospital eran una sociedad educadora, ¿no? Por un lado, efectivamente, juntando a las familias que se habían dispersado, particularmente de jóvenes, para juntos desarrollar estas virtudes personales, sociales, económicas, humanas, de aprendizaje y de virtudes, ¿no? Entonces, claro, hoy las sociedades urbanas son tan grandes que es muy difícil, pero yo creo que quienes estamos en una universidad debíamos aspirar a que las unidades académicas de la Universidad Vasco de Quiroga fueran no pueblos hospital, pero que vivieran ese espíritu de sociedad educadora, no solo en el aula, sino en la convivencia, en los valores, en todo, ¿no? Ese es el gran reto, porque si no, pues también eso de educere in veritatis, que es lema, consigna y convicción, pues queda en palabrería, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más de ustedes que quisiera hacer un comentario, una reflexión? Sí, maestro. Ya me van a dar una clase de filosofía, perdón.
Maestro Castellanos, pues muchas gracias por compartir y recordarnos ciertos nortes que de repente se nos olvidan. Y es bien importante pues esto, ¿no? Estos momentos de puntualizar. Y la pregunta en concreto tiene que ver de manera implícita con el tema, que es una de las actividades primordiales de la filosofía, es el ejercicio crítico. Y en la universidad, en nuestra universidad, no es la excepción. De repente, por quedar bien con el alumno, porque me califique bien al momento de la encuesta, por no meterme en problemas, caemos en ese relativismo de todo vale, no me meto en broncas con nadie, y esto abona precisamente a un pensamiento débil, a un dogmatismo a la inversa, es decir, un relativismo, y no abona a la verdad. Cuando un profesor incita a un pensamiento crítico, pues está utilizando uno de los elementos de la filosofía, que es valorar las cosas en su justa medida. Y los muchachos son rebeldes por naturaleza, rebeldes sin causa, y creo que la universidad tiene la obligación de hacerlos críticos, pero no estoy seguro que estemos haciendo esta parte que la filosofía nos posibilita, no sé si por miedo, no sé si por el mismo relativismo o qué, y me gustaría que nos comentara su visión sobre el espíritu crítico de la universidad. Fíjate que este es un tema de debate y no lo voy a abondar, pero Víctor Flores Olea, no sé si lo ubiques, fue director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y subsecretario de Gobernación y del Partido Comunista. Una vez dijo que precisamente la conciencia crítica hoy sustituiría al marxismo, derivando en relativismo, si no se hace desde una perspectiva de búsqueda de la verdad, ¿no? Porque, pues sí, una conciencia crítica, pero sin bases sólidas para desmenuzar la búsqueda de la verdad, pues lo único que hace es llevarnos a un relativismo permanente, todo sometido a crítica y nunca la afirmación de verdades, ¿no? Lo cual tampoco significa caer en un dogmatismo en el cual las cosas se aceptan por sí mismas, ¿no? Entonces, aquí es claro que las cosas deben de entenderse a través de la fundamentación, el razonamiento y del análisis. Si eso lo podemos entender como crítica, tiene que hacerse, por supuesto, ¿no? Es decir, el Magister Dixit ya terminó, ¿no? Es necesario precisamente como parte de educar, enseñar a pensar, enseñar a razonar, y por lo tanto, yo digo, preparar personas que sean, como hoy se dice, líderes, dirigentes, responsables, porque no se dejan manipular. Hace un momento estábamos comentando precisamente las tendencias que existen y siempre han existido de la manipulación. Ahorita ya estuvimos hasta el copete de las campañas políticas, ¿no? Lo mismo pretendían manipular con un jingle, naranja, 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 como argumento político, porque suena bonito, ¿no? ¿Y cuántos van a votar por el naranja porque les gustó el sonsonete, ¿no? No hay pensamiento crítico, no hay una reflexión sobre lo que se nos propone, ¿no? Y desde luego no hay una fundamentación para creencias, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido, a veces, es mi opinión, si no hay una correcta fundamentación del pensamiento crítico, también deriva en relativismo.